Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Ramírez, por su... me falta la otra organizadora del curso. Vale. Bueno, y le quedan las gracias yo también por invitarme un año más a participar en este curso. Como ha dicho el doctor Ramírez, soy José Miguel Pérez Villares, soy intensivista y soy coordinador de trasplantes. Entonces, generalmente me encargan que hable de la donación asistolia tipo 2, que es un poco la más peliculera, pero no es necesariamente la que más se desarrolla en España. Entonces, el problema cuando hablamos de donación asistolia, que llega un momento, sobre todo en la primera charla, el primer día del curso, que ya no sabemos de qué tipo de muerte estamos hablando, ¿no? La gente se muere en muerte encefálica, se muere en asistolia controlada, en asistolia no controlada. Pues vamos a recordar brevemente, por saber dónde estamos, de qué estamos hablando. Cuando alguien se muere porque se le seca el cerebro. ¿De acuerdo? Da igual que sea muerte encefálica, muerte en asistolia. El cerebro se queda sin riego. En el corazón es mentira, ¿no? Por más que lo digan los actores y los poetas, no está la vida ahí, sino que está en el cerebro. Ahí veréis a lo largo del curso que podemos llegar a certificar que efectivamente esa persona ha fallecido cuando pues veáis que no hay actividad eléctrica en un registro de un electroencefalograma, o cuando hagamos una gammagrafía y veamos que no hay perfusión en el cerebro, o bien que hagamos un angiotype y veamos que la sangre sube por aquí, por las arterias del polígono de Willis, pero que dentro del cerebro ya no se rellena, o incluso con un Doppler transcraneal ir viendo cómo desaparece la curva de flujo cerebral. Esa es la muerte. ¿Ahí por qué se llega? Pues por una causa primaria encefálica. Estos son la mayoría de los donantes, son el 75% de los donantes, ¿no? El típico, si queréis, pues un paciente con una hemorragia cerebral, ¿no? Todo lo que veis blanco en el escáner una hemorragia hipertensiva, hipotalámica, abierta a ventrículos, pues va a generar el fallecimiento del individuo. ¿Qué sucede? Que tenemos una causa primaria cerebral que genera una presión intracraneal tan elevada que aunque el corazón intente bombear, en el cerebro no llega sangre. Es lo que conocemos muerte encefálica o donante a corazón latiente. Es el donante típico en muerte encefálica en la unidad de cuidado intensivo, el 75% de los donantes. El sujeto ha fallecido, ¿no? Hemos visto cómo el cerebro se ha quedado sin riego, pero el corazón como músculo sigue bombeando. Pues si sigue bombeando, los órganos estarán bien perfundidos. Ese es el donante en muerte encefálica. Pero hemos dicho que íbamos a hablar del donante en asistolia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que aquí se llama también donante en fallecimiento por criterios cardiocirculatorios o donante en asistolia. La causa primaria no es, como en el otro, una patología cerebral, sino que veis aquí abajo hay un electrocardiograma y de pronto el paciente entra en parada, desaparece el pulso. Luego, entonces, aquí el problema fundamental no se origina en el cerebro, se origina en el corazón. Hay una enfermedad cardiovascular, el corazón no late, entonces no hay perfusión cerebral, pero porque el corazón no late. ¿De acuerdo? Al final el resultado es el mismo, el cerebro se seca. Pero aquí estamos hablando de un donante a corazón parado. Luego, si el corazón no está latiendo, desde luego no perfunde el cerebro, pero tampoco perfunde los órganos. Por lo cual necesitará una logística especial este tipo de donante para asegurarnos que los órganos procedentes de personas que fallecen por este motivo, por un problema cardiovascular a corazón parado, que el corazón no late, aseguremos el riesgo de los órganos para que sea seguro trasplantarlo a los receptores. Luego, si hemos dicho que la persona fallece porque el cerebro se queda sin riego y hemos dicho que esto puede ser una causa primaria cerebral, hipertensión intracraneal, aunque el corazón lata, no mete sangre en la cabeza, el sujeto fallece, son los donantes a corazón latiente, los donantes en muerte encefálica. Pero los órganos, si veis, no sé si se ve el vasito con la florecita, un poquito cursi, pero significa que los órganos están perfundidos. ¿Por qué? Porque el corazón sigue latiendo aunque el sujeto esté fallecido. Muerte encefálica. Y hemos dicho que muerte en asistolia por criterios cardiocirculatorios es un donante a corazón parado. Hay una enfermedad cardiovascular, el corazón deja de latir, no se perfunde el cerebro, pero fijaos que aquí la florecilla, esta cursi, pues está un poco más seca. ¿Por qué? Porque como el corazón está parado, los órganos no están perfundidos, tenemos que elaborar estrategias para asegurarnos que esos órganos funcionen en el receptor. ¿Queda más o menos claro la diferencia entre donante en muerte encefálica y donante en asistolia? ¿Sí? Si no, lo intento explicar de otra forma. ¿Sí? Vale.
Pues vamos a hablar de los donantes en asistolia, de un tipo de donante en asistolia. El resto lo veréis en otros módulos del curso. Estos donantes en asistolia a corazón parado se clasifican según una clasificación de Maastricht. Sabéis que es una ciudad del norte de Europa y los clasifica en 4 categorías, de los cuales realmente solo nos interesan 2. La tipo 2, o donante en asistolia no controlado, que es la que vamos a hablar ahora. Esta se produce cuando hay un fallecimiento por parada cardiorrespiratoria que se intenta reanimar sin éxito, sea en el ámbito extrahospitalario o sea dentro del hospital. ¿De acuerdo? O sea, una persona se para, vamos a reanimarla, vamos a intentar salvarle la vida y no sale. Ese veremos si puede ser donante en asistolia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un donante en asistolia, recordad, una causa primaria, el corazón falla, no está latiendo, luego los órganos no están bien perfundidos. La florecita seca. El ejemplo claro, la parada cardíaca extrahospitalaria que atiende emergencia y no sale. ¿Hasta aquí bien? ¿Más o menos? Vale. Bien, hemos dicho que se le llama donantes Maastricht 2, reanimación cardiopulmonar sin éxito, o también llamado donante en asistolia no controlada. Lo de no controlada es una mala traducción del inglés, porque no controlado parece que no lo hacemos bien, ¿no? Un donante no controlado, ¿no? Parece que se nos ha escapado de control. Realmente lo que queremos decir es que sucede tras un fallecimiento que no esperábamos, ¿no? El que está haciendo footing y hace una arritmia y se para. Como no sabemos cuándo iba a suceder, no teníamos la estructura preparada. Tenemos que reaccionar a partir de que suceda eso, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos obliga? A ir contrarreloj. ¿Por qué? Porque todo este tiempo los órganos están sin riego, ¿vale? Entonces veréis que la donación asistolia tipo 2, el problema es el tiempo, la velocidad. Tenemos que ir súper rápido. Y eso genera problemas de organización. Donante tipo 2, ¿vale? No, la muerte se produce en el momento en que no estábamos preparados, eso se llama donación asistolia no controlada, que es de lo que vamos a hablar hoy. La mayoría de estos donantes son judiciales. Hay que pedirle permiso al juez que a través de la opinión, la asesoría del forense nos dirá si la extracción de órganos se considera que puede interferir en la determinación de la causa de muerte o no, y en algunos casos, muy pocos, en España hay negativas judiciales. Se dice no, por interés judicial se deniega la autorización para la donación. Absolutamente excepcional. En la inmensa mayoría de las ocasiones, los jueces, generalmente nuestro interlocutor son los forenses, acordamos el procedimiento para que todos estos donantes, a pesar de ser judiciales, la mayoría puedan ser donantes válidos, pero la mayoría serán judiciales. Y decíamos que había dentro de la clasificación muerte encefálica, asistolia. En asistolia decíamos tipo 2 y tipo 3. Los tipos 2 no controlados, no sabemos cuándo va a suceder la parada de emergencia en la calle que no sale, ¿sí? Y decíamos que ahí velocidad, porque los órganos están sin riego y no estábamos preparados para la parada. Sin embargo, en el tipo 3 se llama donante controlado. Esto cuando sucede, pues son situaciones, donación asistolia, corazón parado, los órganos sufriendo, en los que se ha decidido el equipo médico, pues los intensivistas y los cirujanos, ya no tiene sentido seguir con este paciente, vamos a dejarlo que se muera en paz. O bien, él había dejado dicho, pues unas voluntades vitales, o se había comunicado a su familia, que en determinada situación él no quería seguir siendo mantenido artificialmente. En cualquier caso, es un paciente que tiene unas medidas de soporte vital que se van a retirar porque ya no tiene sentido seguir o porque él no quería seguir en esas condiciones y sabemos que después de retirarlas se va a parar, ¿sí? Sabemos que se va a parar, sabemos cuándo se van a retirar las medidas. Luego es una donación asistolia controlada, podemos estar preparados. ¿Eso qué va a hacer? Que los órganos de los donantes en asistolia controlada sufren menos que los órganos de los donantes en asistolia no controlada. Luego, en general, los resultados, como veremos, son mejores los de donación asistolia controlada que los de no controlada. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de isquemia. ¿De acuerdo? Entonces, acordado, el tipo 3, que no vamos a hablar hoy de él, son cuando no hay indicación de reanimación, sino hay indicación de suspender las medidas de soporte. Como sabemos cuándo las vamos a suspender, es una donación controlada. Aquí tenemos que tener en cuenta el tiempo, pero aquí sabemos cuándo se va a producir el paso de perfusión de órganos a no perfusión de órganos. Entonces vamos andando, pero más tranquilos, ¿no? No tenemos el velocímetro que teníamos antes del coche deportivo, vamos más despacito, ¿sí? Estos pueden ser judiciales, pero la mayoría no son judiciales. Otra diferencia entre los dos, tipo 2 y tipo 3, o entre los no controlados y los controlados. Los tipo 2
no controlados, mayorías judiciales. Los tipo 3, controlados, mayoría no judiciales. ¿Vale? Entonces, muerte encefálica, ¿sí? Muerte en asistolia, ¿sí? Y dentro de muerte en asistolia teníamos los tipo 2, no controlados, la parada de la calle, vamos contra reloj. Y el tipo 3, sabemos cuándo se van a retirar medidas, por lo tanto, vamos dando los pasitos más despacio. ¿Estamos más o menos en el contexto? Todavía no he empezado a hablar de lo que venía, pero bueno, para saber dónde nos movemos, ¿sí? ¿Sí? Venga. Pues vamos a hablar entonces del tipo 2. Esta foto ya la ha puesto antes la doctora Cole, que es que la gente se muere menos tanto en la columna de la izquierda, que son los accidentes de tráfico, como la de la derecha, que son los infartos, las hemorragias cerebrales. Cada línea, ya ha comentado Elizabeth, que es un país, y España está aquí. Es decir, la gente no se nos muere ni por accidente de tráfico, o se nos muere menos o muy poco por accidente de tráfico, y también cada vez se va muriendo menos por enfermedades cerebrovasculares. Eso hace que la causa de muerte encefálica en España vaya en descenso. Sin embargo, hemos dicho que tenemos que seguir sacando pacientes de lista de espera. Ya ha comentado Elizabeth también que ante esa situación se establece un plan estratégico, es decir, si está cambiando el perfil del donante, ¿no? Si se muere menos gente en las carreteras, si se muere menos gente de infarto o de hemorragia, ¿qué otros pacientes que se mueren pueden ser donantes? Eso es lo que estudia el Plan 40. ¿Y entonces qué dice el Plan 40? Pues, entre otras cosas, valoremos la posibilidad de que los que mueren a corazón parado, es decir, los donantes en asistolia, puedan ser donantes de órganos. Y este es el resultado. Aquí, si os fijáis, en color azul oscuro tenemos los pacientes que fallecen en muerte encefálica, muerte cerebral, acordaos, ¿no? La hemorragia, el TAC, ¿no? El problema de la cabeza, presión alta, aunque el corazón esté latiendo, no bombea sangre, ¿sí? Esos son la mayoría, el 75% de los donantes. Pero fijaos en un color, solo, no sé si os sale gris, a mí me sale azul más claro, ¿no? Encima, las colonitas que van creciendo. A ver, se ve la flecha, ¿no? ¿Se ve la flecha si la muevo? Sí, ¿no? Vale. Pues, esto que va creciendo son los donantes en asistolia. Hasta tal punto que el año pasado 1 de cada 4 donantes era de asistolia. 3 de cada 4, muerte encefálica, corazón latiente, el escáner, ¿sí? Pero 1 de cada 4 es por parada circulatoria. Sin embargo, esos que son por asistolia, por parada circulatoria, fijaos que no todos son del mismo color. Estos de aquí abajo son los tipo 2, que existían desde finales del siglo pasado, y a partir del 2012, fijaos, el crecimiento exponencial de los de color naranja o sale, que son los donantes en asistolia controlada, ¿vale? Entonces, cambio del perfil del donante, desarrollo del programa de donación en asistolia, y esos programas de donación en asistolia, sobre todo, donación en asistolia controlada, la de cuando retiramos medidas, que no es de la que vamos a hablar hoy. Pero no quiero que por contar una cosa que es muy peliculera, como ahora veréis, os llevéis la impresión de que es lo que más un donante muy frecuente. El frecuente es el tipo 3, el de retirada de medidas, ¿sí? Esto ya ha dicho Elizabeth, que esto es como hemos extendido su uso hasta tal punto de que también somos primeros del mundo en esta categoría. Y esto que hacemos, y que voy a explicar ahora el procedimiento, es una cosa que está regulada por la ley. No hay ninguna salvajada que se nos ocurra. En la última actualización, que es el Real Decreto de diciembre de 2012, que es el que regula las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos, en el anexo 1 establece cómo se puede diagnosticar el fallecimiento de un paciente. Y fijaos, dice, se basará en la confirmación o cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias o de las funciones encefálicas, ¿vale? La clasificación que hemos puesto al principio: funciones encefálicas, muerte encefálica, corazón latiente. Cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, corazón parado, donante en asistolia, ¿vale? Las dos categorías vienen recogidas en la ley. Cuando no es, la ley te dice, y os lo explicará en el curso, cuando es muerte encefálica, qué criterio hay, y la ley dice, que os adelanto ya hoy, cuando es en asistolia, cuáles son los hallazgos que desde el punto de vista legal nos permiten diagnosticar a alguien de donante en asistolia, no muerte encefálica, en asistolia. Pues estos tres:
asistolia en un trazado, o sea, que en el electrocardiograma aparezca asistolia, que si tenemos una arteria canalizada veamos que no hay curva de presión o que si hacemos un ecocardiograma no haya flujo aórtico. En esas condiciones no hay ausencia de circulación. Pues si durante 5 minutos no hay ausencia de circulación ni respiración espontánea, desde el punto de vista legal podemos diagnosticar a alguien de muerte por criterios circulatorios con vista a la donación de órganos en asistolia. ¿De acuerdo? 5 minutos, no late, no respira. Y ese no late, ¿cómo lo comprobamos? Electroplano, curva de presión arterial plana o no hay flujo aórtico en la ecocardio. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Y la ley distingue los donantes en asistolia tipo 2 de los tipo 3. Por eso estoy todo el rato comparando, para que no los mezcléis. En el tipo 3, recordad, eran los que no está indicado reanimar porque el equipo médico ha decidido que ya paramos o porque el paciente había dejado dicho que no se siguiera. Tipo 3, controlado. Y estamos hablando del tipo 2, no controlado, que era el, recordad, parada que intentamos reanimar y no sale. ¿Sí? Pues la ley recoge esos datos también. Y dice que en el tipo 2, el no controlado, el de la parada en la calle que se intenta reanimar sin éxito, tiene que haberse reanimado según los tiempos que establecen las sociedades científicas competentes. Sabéis que hay una guía de resucitación cardiopulmonar que se actualizan cada 5 años, que las últimas son del 2015 y que dicen, por ejemplo, que en caso de asistolia no está indicado reanimar durante más de 20 minutos. O dicho de otra manera, una asistolia como mínimo hay que reanimarla 20 minutos. Pues lo que nos dice la ley es que debemos respetar esas recomendaciones. Y además la temperatura debe ser superior a 32 grados. Porque sabéis, ¿no?, de los cursos de RCP, que la hipotermia te puede simular una situación de muerte que no es real. De hecho, en los cursos de RCP decimos, nadie está muerto hasta que no está caliente y muerto, ¿no? ¿Tú habéis oído alguna noticia de alguien que se ha caído en un río helado, ¿no?, y hasta no sé cuánta, una hora parada, y después de una hora parada lo han sacado con vida? ¿Por qué lo han reanimado durante una hora? ¿Por qué no han parado los 20 minutos? Porque es una situación de hipotermia. La hipotermia, por una parte, te protege el cerebro, porque disminuye el metabolismo cerebral al estar tan frío, y por otra parte, el corazón no se va a poner en marcha hasta que no llegue a una temperatura por encima generalmente de los 28 grados. De hecho, a los pacientes que están parados en hipotermia no se les desfibrila, porque no responden a la desfibrilación. Lo que hay que hacer es recalentarlo. A veces incluso pedimos ayuda a los cirujanos y lo que hacemos es que ese paciente lo metemos en circulación extracorpórea. ¿Para qué? Para artificialmente calentarle la sangre. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que estábamos hablando, la ley recoge que para ser donante en asistolia tipo 2, no controlado, la parada que reanimamos y no sale, se debe haber reanimado o intentado reanimar el tiempo que recomienda la sociedad científica y con una temperatura de como mínimo 32 grados. ¿Sí? ¿Sigo o estamos ya hipoglucémicos, el láctico subiendo? Vale. Para poder tener o poner en marcha un programa de donación en asistolia tipo 2, necesitamos una cosa fundamental, que es un servicio de emergencia extrahospitalario que esté extendido, que esté consolidado y que sea de calidad. Nosotros en Andalucía, los 2 hospitales que tenemos programa de donación en asistolia somos el Virgen del Rocío y nosotros, ¿no? Nosotros solo aceptamos, como ahora veréis en el protocolo, como posible donante en asistolia, aquellos que se haya intentado reanimar por 061, que es la empresa pública de emergencia. Hay otros equipos que pueden hacer reanimación cardiopulmonar, que son los equipos de primaria. Primaria tiene equipos de soporte vital avanzado que pueden hacer también reanimación cardiopulmonar. Pero nosotros solo aceptamos los de 061. ¿Por qué? Por 2 razones. Conocemos su formación y sabemos que si ellos dicen, oye, esta criatura ya no tiene sentido seguir reanimándola, nosotros estamos tranquilos y seguros de que si ellos lo dicen es que se ha intentado y no hay que seguir. ¿Sí? Y la segunda característica que tienen es que sabemos la calidad con la que trabajan, de tal manera que cuando ya no se está luchando por la vida de ese paciente, sino que lo vamos a trasladar al hospital como un posible donante de órganos, las maniobras de perfusión de órganos que apliquen son de calidad, porque nos preocupa la seguridad del paciente y que esos órganos, cuando se los pongamos al receptor, funcionen. Para que funcionen, durante el traslado
tenemos que garantizar, si el corazón está parado y lo estamos sustituyendo artificialmente con masaje o con un cardiocompresor y con un respirador, que esos órganos estén bien perfundidos. Pues eso nos lo garantiza 0,61, ¿vale? No otros sistemas de emergencia, ¿sí? Necesitamos también un equipo que venga rápidamente al hospital para poder seguir con este protocolo. Si tuviésemos un hospital grande, grandísimo, tipo 12 de octubre, pues a lo mejor puedo utilizar la gente que está de guardia de presencia física para poner en marcha el programa. Pero un hospital que no sea grande, grandísimo, la gente que está de guardia bastante tiene con el trabajo de la guardia como para poder asumir un donante de estos cualquier hora del día, 365 días al año. Entonces hay un grupo de profesionales localizados en casa que cuando se activa el protocolo se tienen que ir corriendo al hospital, que son 2 coordinadores de trasplantes, un médico y un enfermero que llamamos de respuesta rápida, que no es coordinador de trasplantes, pero que lo tenemos entrenado para este programa, y un cirujano vascular, que en nuestro programa son los que ponen las cánulas de la circulación extracorpórea, que luego veremos que se le pone a estos donantes cuando lleguen al hospital. Pues estas personas, 4, el número entre paréntesis son los totales que hay, cada día hay 4 de guardia. De guardia a 20 minutos desde la llamada hasta la llegada al hospital. Luego ya ese es un elemento que hace que no en cualquier sitio se pueda poner un programa. Tienes que encontrar a 4 flipados que por aseguro que no para hacer, lo que pagan no es para hacerse ricos, estén dispuestos a participar en una historia que te obliga cuando estás de guardia, no a estar de guardia, sino a 20 minutos. Es decir, que ya te conoces qué cines están a 20 minutos del hospital, qué merenderos están a 20 minutos del hospital, ¿sí? Porque es el margen que tienes cuando estás de guardia. Bueno, pues entonces el 061, ¿cuándo considera que una parada que no sale puede ser donante? ¿No? Estamos diciendo, ellos van a reanimar a alguien y si no sale, en vez de coger y echarle la sábana por encima, no ha salido de la parada, lo dejamos, dicen, vale, no sale, pero ¿podría ser donante? ¿Qué se preguntan ellos? Bueno, pues ellos tienen que valorar que desde que se produce la parada hasta que ellos empiezan a hacer soporte vital avanzado hayan pasado menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque si han transcurrido más de 15 minutos, esos órganos van a estar mal perfundidos y no sería seguro ponerlos al receptor. A veces el 061 reanima a un paciente aunque hayan tardado más de 15 minutos en llegar. ¿Por qué? Porque es alguien joven, porque está en hipotermia, porque ha tomado tóxicos, ¿sí? Vale, pues si ellos lo reaniman pasados esos 15 minutos porque piensan que pueden luchar por su vida y llega un momento que dicen, paramos, pues muy bien, yo no entro en que tú reanimes o no reanimes, pero sí entro en que si has tardado más de 15 minutos en empezar a reanimar, yo no los voy a considerar órganos válidos para la donación, porque el tiempo de isquemia, el tiempo que han estado sin riego, ha sido muy prolongado. ¿De acuerdo? Ese es un criterio. El otro, la edad. Fijaos que estamos diciendo que estamos trasplantando hígados de donantes de 85 años. Pero es que aquí este hígado ha estado sufriendo 15 minutos de falta de riego, desde que se ha parado hasta que ha llegado al 0,61, ¿sí? Más luego el tiempo que ha estado al 0,61 dando masaje, más luego el tiempo de traslado al hospital. Luego, para poder resistir, para poder sufrir un periodo de isquemia y luego ser capaces de volver a ponerse en funcionamiento en el receptor, tienen que ser órganos jóvenes. Si son órganos de mayores, ya no tienen esa capacidad de puesta en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, el límite de edad son 60 años para los riñones y para el hígado 55. Somos más selectivos todavía para el hígado que los riñones, porque el hígado es más sensible a la isquemia que los riñones. Los riñones son más duros, el hígado es más delicado. Entonces, por eso somos más estrictos con el límite de edad para 55. ¿De acuerdo? Y la edad por abajo, 7 años, bueno, lo puedes establecer en 7, en 10 o en 5. El problema es que los equipos de trasplante infantil no les gustan los órganos de asistolia para ponérselos a niñas. Entonces, tontería tener un donante si luego los equipos de trasplante no van a querer ese órgano. ¿Vale? Bueno, hay que procurar que si la causa de muerte, que hemos dicho, os recordad que en los tipos 2 la mayoría son judiciales, ¿no? Pues son judiciales porque alguien joven que tiene una muerte súbita, inesperada, que no sabemos de qué se ha muerto, no podemos, ¿qué ponemos en el certificado de defunción? Son judiciales. Vale, pero si cuando nos avisan lo que tiene es clavado un hacha en la cabeza,
Pues a lo mejor antes de llevarlo al hospital y que arriesgarnos a que luego el forense nos diga no saques nada, conviene no considerarlo posible donante, ¿vale? Cuando hay una investigación judicial así, muy exagerada. Si el paciente tiene un sangrado masivo, porque es, por ejemplo, un accidente de tráfico, en parada, pues tampoco lo solemos considerar como posible donante. ¿Por qué? Porque si está en exsangue, además del periodo de que no hay circulación, que está parado, cuando lo pongamos en marcha esa sangre a circular, habrá poca hemoglobina para transportar el oxígeno, ¿sí o no? Luego será un factor añadido de sufrimiento de los órganos. Pero además, si ha sangrado mucho, y en los médicos de emergencia, como tienen que hacer, le han puesto muchos líquidos, estará hemodiluido. Luego no podremos hacerle las pruebas serológicas que hacemos para asegurarnos de que no tiene enfermedades infecciosas que puedan transmitir al receptor, porque está hemodiluido, le estaríamos haciendo la serología al suero salino, ¿sí? O al suero rigelactato, no a la sangre del paciente. Con lo cual, si es un paciente que pueda estar en sangre, tampoco lo consideramos posible donante. ¿Me he explicado lo de los traumas? ¿Por qué no? ¿Sí? Y luego, pues hombre, si el paciente está en un prostíbulo, pues como cliente o como trabajador o trabajadora, pues digamos que tampoco como que es muy seguro considerarlos como posible donantes. Ya si es el dueño, el jefe de seguridad, el aparcacoches, ya podemos, si queréis, matizar. Pero en principio, gente que está en estos ambientes, tampoco lo consideramos. Y el último criterio es que desde que se atiende por el 061 hasta que se traslada al hospital, transcurran menos de 90 minutos. Un tiempo limitante también por isquemia. En una ciudad como Granada no hay problema. Llegamos seguro. En una ciudad como Madrid, como Barcelona, esto puede ser un problema, ¿no? Desde donde está hasta que llegue al hospital, determinados días, determinadas horas, si van a ser más de 90 minutos, dicen, mira, pues no me lo traigas porque cuando llegue va a ser mucho tiempo de isquemia, no va a ser seguro utilizar esos órganos. ¿Vale? Esto es lo que valora el médico del 061 cuando lleva 20 minutos reanimando a alguien que está en asistolia y ve que no tiene, que por él abandonaría el esfuerzo por salvarle la vida. Pues en ese momento en Granada piensan, vale, ¿cumpliría criterios para ser donante? No, pues hemos terminado, le echamos la sábana y que venga el forense. Sí, pues ahora contaremos lo que hacen. Lo que hacen es que se establece una cadena de alerta, que es de la siguiente manera. El médico del 061 llama a la sala del 061, ¿no? La sala es un sitio donde hay un médico que coordina nada más que la atención telefónica y múltiples técnicos teleoperadores, ¿vale? Entonces el teleoperador le dice, médico de guardia, hay una llamada del equipo ECO que está teniendo una parada, no sale y solicitan valoración como donante en asistolia. Eso en Granada se llama código alfa, en otros sitios código 9, en Granada se llama código alfa, ¿no? Entonces, solicitan valoración posible código alfa. ¿Qué hace el médico que está de guardia de sala de coordinación? Marca un teléfono, que es un móvil, que siempre está derivado a uno de los coordinadores que estemos de guardia, el que esté de guardia esa semana. Entonces, me llaman, le llamo de sala de coordinación de 061, posible código alfa, le paso con el equipo médico. Y entonces nos pasa la llamada directamente con el médico que está dirigiendo la reanimación cardiopulmonar, ¿no? En ese momento siguen reanimando el enfermero del equipo y el técnico de transporte y el médico se pone y habla directamente conmigo. Y me dice, José, pues tenemos un señor de 40 años, ha hecho una muerte súbita mientras estaba haciendo deporte, llevamos 25 minutos reanimando, es asistolia, tiene menos de 60 años y llamamos para considerar que valoréis si es posible o no posible donante en asistolia. Yo le digo, no, pues hemos terminado. O le digo, sí, activamos código alfa. Si digo activamos código alfa, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo en ese momento y echo a correr para el hospital, ¿no? Aunque tienes media cabeza pelada, pues media cabeza pelada. Eso es difícil de explicárselo siempre al peluquero, ¿no? Que te va, ¿no? Pero ¿cómo se ve usted? Que me voy. Y él te sujeta y tú te quitas, ¿no? Y sales corriendo. O si estás en el Mercadona haciendo la compra, pues que dejas el carro y que te vas corriendo, pues son 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque tenemos que llegar al hospital antes que el 061. Porque cuando llegue el 061, el hospital sería un Cristo. Y no es lo mismo si tiene que reaccionar la gente que está allí o si los que formamos el equipo, esos 4 personas, estamos ya en el hospital, tranquilos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿De acuerdo? O sea, lo de los 20 minutos es por llegar antes que ellos. Bueno, pues conforme me quito la
la bata de pelarme y salgo corriendo, hago 2 llamadas telefónicas. Una es al coordinador que está conmigo de guardia, al compañero enfermero que está de guardia, y otra al intensivista de la UCI de neurocríticos, porque en Granada a estos donantes los llevamos allí antes de llevarlo al quirófano, ¿de acuerdo? Y le digo, Enrique, que va para allá un código alfa, hora estimada de llegada 18:55. Vale, ok, ¿de acuerdo? Y me voy corriendo para el hospital. Bueno, decía que la otra llamada, mi compañero enfermero. ¿Él qué hace? Pues deja también de pelarse, o sale del cine, se pelea con su pareja y echa a correr para el hospital. Y mientras va corriendo para el hospital, hace 3 llamadas. Una, recordad que había un enfermero, ¿no?, que lo teníamos preparado. ¿En qué están preparados? Pues en todo lo que es el proceso de donación en asistolia, desde cómo se monta la ECMO, cómo se ayuda al cirujano o cómo se atiende a la familia que está en una situación de crisis psicológica, ¿vale? Entonces, el que está localizado se viene corriendo, se llama también al cirujano vascular, que está en su casa, y se viene corriendo también, porque es el que tiene que poner las cánulas, y se llama al supervisor de guardia, al enfermero supervisor de guardia del hospital. ¿Y qué le dice? Pues que viene un código alfa y la hora estimada de llegada. Y el enfermero supervisor de guardia nos tiene que buscar el quirófano. ¿Qué quirófano es donde se puede recibir al donante en ese momento? Y hace 2 llamadas. Al servicio de atención al usuario, porque son, no sé, se llaman aquí servicio de atención al usuario, las chicas estas de azul que atienden, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando llegue la familia, no pueden llegar al hospital, ¡ay, ¿dónde está? No, están esperándolos y los pasan a una sala de visita. Y les dan la primera información, que ahora os comentaremos. Y llaman al encargado de turno, al jefe de celadores. ¿Por qué? Porque a su vez el jefe de celadores llama a seguridad para que dentro del hospital, desde la puerta de la cancela del hospital hasta la entrada de urgencia, no haya ningún coche ni nada que obstaculice la llegada de la ambulancia del 061. Y a los celadores de urgencias para que tengan despejado el pasillo de urgencias y que la camilla del 061 llegue hasta los ascensores, que de los 3 hay uno parado esperando, lleguen y suban desde urgencia hasta la UCI, sin que haya ninguna detención. ¿Por qué? Por el tiempo de isquemia. Recordad que había 90 minutos, que si nos pasamos de tiempo, los órganos están sufriendo, aunque estén con masaje y ventilación mecánica, y ya no servirían como órganos seguros para trasplantar. ¿De acuerdo? Los 4 de arriba a la izquierda, los 2 coordinadores médicos, el enfermero de asistolia y el cirujano vascular, están en su casa, y los desde la derecha abajo, el intensivista de guardia, supervisor de guardia, encargado de turno, atención al usuario, seguridad y celador de urgencia, son de los que están de presencia física. ¿Vale? Mientras vamos haciendo todo esto, ¿qué está pasando con el equipo del 061 que estaba con el paciente? Ya no paciente, ya posible donante, ¿no? En el momento que activamos código alfa, la sala de coordinación del 061 llama al 112, que es el teléfono que en Andalucía coordina todas las emergencias. Y le dice, hay un código alfa en la plaza del Ayuntamiento de Armilla, que es un pueblo del cinturón de Granada. Solo tiene que decir eso. ¿Y qué hace el 112? Armilla, policía local, o Armilla, Guardia Civil. Armilla, Guardia Civil. Llama a la Guardia Civil y dice que hay un código alfa y que está en la plaza del Ayuntamiento de Armilla. Como sabemos que todos los códigos alfa van a la UCI del Hospital de Trauma, la Guardia Civil envía una unidad motorizada a donde está la UBI móvil y un motorista a cada una de las rotondas, cruces que hay desde la plaza del Ayuntamiento de Armilla hasta el Hospital de Traumatología. De tal manera que cuando llegue el 061 en ninguno de esos sitios se detenga. ¿Por qué? Porque ahí pueden ir 3 vidas. De ese donante podemos trasplantar un hígado y 2 riñones, si lo hacemos bien y si lo hacemos rápido. ¿Cortaría el tráfico para salvar 3 heridos graves? Pues aquí no va un muerto. Van 3 vidas que se pueden salvar en potencia. Por eso se organiza esta logística. ¿De acuerdo? En ocasiones la Guardia Civil hasta sube dentro de la UBI acompañando la camilla. Es muy espectacular, pero bueno. ¿De acuerdo? O sea, tenemos logística extrahospitalaria e intrahospitalaria. ¿Esto es fácil? Pues esto es complicadillo. Porque hemos dicho que tenemos estos tiempos límites. Recordad, 15 minutos desde la parada hasta que llega el 0. Si esto no se cumple, no vale donante. 120 minutos hasta la llegada al hospital. Yo dije 90 porque nosotros somos más exigentes. Nosotros, las recomendaciones que hay a nivel nacional son 120 minutos, pero nosotros hemos puesto el límite en 90. O sea, lo que en otros sitios aceptaría, nosotros no lo aceptamos.
Y este tiempo de isquemia caliente es desde que se ha producido la parada hasta, como ahora veremos, lo metamos en circulación extracorpórea. En todo este periodo, aquí no ha habido nada, parada circulatoria, aquí el 061 ha empezado a reanimar y como no salía, han seguido dando masaje cardíaco con un cardiocompresor, no se ha oído hablar, o un machaca que le llamaban antes, que es una máquina con un pistón que da masaje cardíaco de modo automático y un respirador. Eso es lo que está sustituyendo la función del corazón y el pulmón. Recordad que era a corazón parado, recordáis el vaso con la florecilla secándose, ¿sí? Cuando llega al hospital lo que tenemos que intentar es sustituir la oxigenación y la circulación que nos da el respirador y la máquina, el cardiocompresor, por circulación extracorpórea, que es de mucho mejor calidad. Este es un tiempo límite, 150 minutos, nosotros lo tenemos en 120, y a partir de que entre en bomba tendremos 4 horas, 240 minutos, ¿vale? Con lo cual, donde más se corre es en toda esta zona. En el momento que entra en bomba, como hay 4 horas por delante, respiramos un poco. ¿Qué hacemos en esas 4 horas? Pues una parte de la misma que hiciésemos si fuese una muerte encefálica, es asegurarnos que no tiene una enfermedad infecciosa ni un cáncer que se pueda transmitir al receptor. O sea, el mismo estudio que se hace en la muerte encefálica lo hacemos durante la sistolia, ¿vale? Segunda cosa que hacemos, pedimos autorización al juez para la extracción. Pero hemos dicho que la mayoría eran judiciales y eso requiere un poco de tiempo. Y la tercera cosa es que hay que comunicarle a la familia el fallecimiento. Para eso requiere tiempo. Todo ese tiempo, ¿cuándo lo ganamos? Cuando hemos entrado en circulación extracorpórea, cuando hemos iniciado la preservación. A partir de aquí, 240 minutos. Esta parte de aquí corre, porque si no perdemos el donante. ¿Sí? Más o menos, tenemos la imagen. Como ha dicho la doctora Colantes, esto que es así de complejo hace que solo estos hospitales tengan programas de donación asistolia y que funcionen con donantes, pues menos de los que están escritos, porque algunos de los que están aquí escritos tienen 1 o 2 donantes. Complejo, requiere logística extrahospitalaria e intrahospitalaria. Si esta misma gráfica la ponemos de los donantes tipo 3, los controlados, los de retirar medidas, nos salen 90 hospitales, ¿vale? O sea, tipo 2 se hace en mucho menos hospitales que tipo 3. ¿Qué les decimos a las familias? ¿No? Que además esto es una cosa que desde el punto de vista ético pues ha preocupado mucho a los profesionales de emergencia. Pues si alguien está interesado, lo tenemos publicado en la revista Emergencia. ¿Y cómo funcionamos? Pues por un protocolo que funciona con 2 escenarios. El primer escenario es que no haya familiares presentes. Ha dicho la doctora Cole, que estamos en un país que tiene una ley de consentimiento presunto. Todo el mundo es donante, salvo que se exprese en contra. Bueno, pues si no hay familiares, lo trasladamos al hospital. No le abrimos la barriga ni le sacamos los órganos. La gente dice, y le sacan los órganos sin permiso, sin autorización. No, lo trasladamos al hospital, ¿vale? Nadie le ha hecho todavía la incisión para sacar ningún órgano. Si no hay familia y no tiene contraindicación para ser donante, lo trasladamos al hospital. Y luego en el hospital ya lo haremos con la familia, con su señoría, y haremos los estudios pertinentes, ¿vale? O sea que trasladarlo no equivale a le saco los órganos, lo traslado al hospital. ¿Sí? Esto interesa que quede claro. Vale. Si hay familiares presentes, entonces el equipo de emergencia le da la siguiente información, pero no si la familia pregunta o si el médico y el enfermero tienen ganas de hablar. No, que es obligatorio, si está la familia delante, decir lo siguiente, que es, bueno, se ve regular con aquí el planeta detrás, pero su familiar se encuentra en situación de parada cardiorrespiratoria y no responde al tratamiento. La situación es extremadamente grave, prepárense para lo peor y lo trasladamos urgentemente al hospital de traumatología. Las 3 cosas se le dicen. ¿Pensáis que estamos dando muchas esperanzas de supervivencia a alguien que le decimos que nos han visto que llevamos 20 minutos dando masaje en el salón de la casa y nos están viendo desde la cocina y a los 20 minutos le decimos, su familia está en parada cardiorrespiratoria, no responde al tratamiento, prepárense para lo peor, lo trasladamos urgentemente al hospital de trauma? ¿Sí? ¿Ahí qué tenemos que hacer? Asumir, que nos cuesta mucho a los médicos y a los enfermeros desde el paternalismo, que no es nuestro tiempo, nuestra preocupación, nuestro escrúpulo, sino es el tiempo y la situación emocional de la familia. Hay que ver si la familia en ese momento nos pide más información. Si no nos pide más información, lo trasladamos al hospital.
no le sacamos los órganos, lo estamos trasladando al hospital, ¿sí? Y ya seguiremos hablando. O bien la familia nos puede pedir más información y entonces pasaremos al siguiente nivel. Repito, no hay familiares, lo trasladamos al hospital. Cuando lleguen los familiares al hospital le preguntaremos sobre la donación, ¿sí? ¿Hay familiares? Pues si hay familiares, aunque no nos pregunten nada, nosotros les decimos. Recordad que llevan viéndonos intentar reanimar a su ser querido media hora. O sea, saben en qué situación estamos, pero les decimos, su familia está en parada, no responde, prepárense para lo peor, nos lo llevamos a trauma, ¿sí? No nos dicen nada, nos lo llevamos y ya allí le hablaremos de la donación. O sea, no lo llevamos y le sacamos los órganos, lo llevamos allí y ya seguiremos hablando, ¿sí? Pero puede ser que cuando le decimos eso a la familia nos pregunte cosas. Pero ¿cómo que...? ¿Pero está muerto o no está muerto? ¿Pero para qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan a trauma? ¿No? Son cosas que nos puede preguntar la gente. Pues entonces le decimos lo siguiente. Lo trasladamos al hospital de trauma porque en ese centro lo podemos mantener hasta confirmar si ha fallecido o no. Si no ha fallecido, se seguirá luchando por su vida. Si ha fallecido, el equipo de coordinación de trasplantes le planteará la posibilidad de donar su órgano. O sea que ante cualquier pregunta que nos hagan, el médico del 061 les dice eso, que lo trasladamos porque ahí se le puede mantener hasta comprobar si ha fallecido o no, que si no ha fallecido, pues se le hará cateterismo o lo que sea, y si ha fallecido, le preguntarán sobre la donación de órganos. No se les engaña. ¿Me he explicado? ¿Sí? El 90% de las familias, ¿en qué escenario se quedan? En lléveselo, no preguntan nada. Y luego en el hospital, cuando llegue el momento, se les planteará el tema de la donación. ¿Qué familiares suelen preguntar, pero para qué se lo llevan, pero está vivo, pero está muerto? Generalmente familiares de sanitarios. Pues se les dice esto y la mayoría saben que se traslada al hospital y que si en el hospital se comprueba el fallecimiento, les van a plantear el tema de la donación. ¿De acuerdo? ¿Qué negativas tenemos con esto? Por debajo del 5%, cuando la tasa de negativa general en entrevista de donación está en el 15%, pues en esta el 5%. Denuncias, reclamaciones, cero. O sea, la gente lo entiende perfectamente cuando se le explica. Pero recordad que esto es para llevarlo al hospital. Luego seguiremos haciendo cosas, no para sacarle los órganos, porque cuando llegue al hospital, recordad que teníamos que hacer 3 cosas, ¿no? Asegurarnos de que no tenía una infección ni un cáncer que le transmita al receptor, conseguir autorización judicial y comunicarle a la familia el fallecimiento. Esto no es uno que está en la UCI, que lleva operado de la cabeza una semana, que le vamos diciendo todos los días está mal, está mal, está mal, ha fallecido. Es que le han hecho el bocadillo por la mañana para ir al trabajo y que lo siguiente es que le llamen desde el hospital, vente para acá, que tu hijo está muy malo. Y hay que decirle que ha fallecido, y eso requiere tiempo, ¿sí? Ese tiempo para poder decírselo bien, atenderle psicológicamente y cuando esté un poco recuperado, plantearle la donación, lo podemos hacer en el hospital, que es cuando el donante está en circulación extracorpórea. No lo hemos operado, le hemos puesto un catéter en cada ingle y lo hemos conectado a la máquina de extracorpórea. Pero no le hemos rajado la barriga para sacarle los órganos. Eso no lo podremos hacer hasta que no sea seguro, hasta que no sea legal y hasta que no esté autorizado por la familia. No sé si me estoy explicando, porque ¿sí? ¿Sí? Si no, lo intento con otras palabras. O si no estáis de acuerdo, José, esto es un rollo, tío. ¿Sí? ¿Sigo? Normalmente decía, cuando alguien lleva en la UCI una semana muriéndose poco a poco, pues llega un momento en que tú cuando te pones delante de la familia y te ven la cara, muchas veces ellos mismos te dicen, ¿qué, doctor? Que ya ha fallecido, ¿no? Aquí no es lo mismo. Aquí la última imagen que tenía su ser querido era riéndose o pidiendo una cerveza para tomársela con ellos. Entonces, tras comunicarle que ha fallecido y antes de plantear la donación, tenemos que comprobar que efectivamente se hayan recuperado del shock. ¿De acuerdo? De hecho, en muchas ocasiones, la inmensa mayoría te dicen, quiero verlo. Tienen la esperanza a ver si no es, ¿no? Quieren verlo, quieren comprobar la identidad y quieren despedirse. Si alguien se muere en la calle y está ya la policía local y tal, cuando se ha muerto, ¿qué se hace con el cadáver? Se le echa una sábana por encima. Y cuando llega el ser querido, ¿puede levantar la sábana, coger y abrazarse? ¿No? Porque ya es un cadáver judicial. La policía local le va a decir, lo siento, no puede. Sin embargo, estos donantes, cuando están en el quirófano, que ya ha fallecido,
Recordad que hemos pasado por la prueba de los 5 minutos, que no había latido, que no respiraba. ¿Acordáis que era el marco legal? Una vez que se ha hecho eso, ya podemos decir que ha fallecido. Está con la circulación extracorpórea. Pues ahora entra la familia a despedirse. Y está pues su padre, su hijo, su hermano, su pareja, y se pueden abrazar a él y estar 10, 15, 20 minutos, lo que necesiten para poder despedirse, para poder tocarlo, para poder darle un besico. Cuando eso sucede en la calle no se puede hacer, porque son cadáveres judiciales y no se pueden tocar, ¿vale? Esto es un beneficio adicional que puede tener este tipo de donación. Hay que estar muy preparados para la explosión de sentimientos. Como digo, no es lo mismo alguien que llevamos una semana, que van viendo, que se van preparando, oye, que los médicos nos están diciendo que va mal, que va mal, que va mal, a que estaba bien esta mañana y que una hora después me dice usted que se ha muerto, ¿vale? La descarga emocional es mucho más intensa. Sin embargo, es más fácil de entender la muerte cardíaca, es decir, el corazón se paró, que no la muerte encefálica. ¿Recordad? Muerte encefálica a corazón latiente. Estamos diciendo nosotros que está muerto, pero ellas lo que ven en el monitor es que el corazón sigue pi, pi, pi. Eso a veces a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, aquí no. El corazón no late. ¿Sí? Bueno, ya hemos comprobado, dicho que la familia necesita entrar además para ver que no haya un error de identificación, ¿no? Hemos comentado también que las negativas a la donación son inferiores en este tipo de... que es la prueba, es decir, si la gente pensara que lo estamos engañando, que no lo estamos tratando bien, tan fácil como que nos dijeran que no en la entrevista, ¿no? El paciente ha fallecido, está en circulación extracorpórea y nosotros hacemos la entrevista y si nos dicen que no, apagamos la máquina y se ha terminado. El 95% nos dicen que sí. El 95%. Las técnicas de preservación, es decir, cuando sustituimos el masaje cardíaco y el respirador del 0,61 por dispositivos cuando llega al hospital, había dos técnicas básicas que utilizábamos. La técnica del doble balón, que no la voy a explicar, que es esta porque está en desuso, los resultados son peores, y la que más se está utilizando ahora, y también veréis cuando expliquen el tipo 3, que es la circulación extracorpórea. Si veis, aquí por arteria y por vena, conectamos por estas cánulas a esta máquina, como si fuese una hemodiálisis, pero que además oxigena. Sale la sangre por una cánula, la metemos en la máquina mueve la sangre, le mete oxígeno, la calienta y lo devuelve al cuerpo. Con lo cual, los órganos que reciben sangre caliente, oxigenada, que se mueve. Recordad que está muerto a corazón parado y que estamos sustituyendo, ¿no?, la función del corazón con el masaje cardíaco y con un respirador. Si ponemos la circulación extracorpórea, paramos la máquina de masaje cardíaco, paramos el respirador y lo dejamos con esta máquina, que decíamos que había 240 minutos. ¿Recordad? Para asegurarnos que no tuviese ninguna enfermedad contagiosa ni ningún cáncer. ¿Para qué más? ¿Para qué más necesitamos 240 minutos? Eran tres cosas, ¿no? Asegurarnos que no tuviese un cáncer ni una infección que transmitir. ¿La otra cuál era? Conseguir la autorización judicial y la tercera, atender a la familia. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que nos lo permite esta máquina. ¿Vale? Bueno, esto para que fueseis viendo cómo se va abandonando la técnica del doble balón y esta máquina es la que cada vez más se usa. Esta también la ha puesto la doctora Col antes. Todas las estrellitas son equipos que hay de donación asistolia de tipo 2 y de tipo 3. Pero los más difíciles son los azul celeste, es decir, lo que quiero deciros con esta diapositiva es que todo esto que estoy comentando de estar localizado a 20 minutos, de vete corriendo, de tener organizado la Guardia Civil, tener organizado el 061, tener organizado el hospital, que la gente llegue, etcétera, 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 es muy complicado. Entonces eso hace que pocos equipos en España tengan este programa. Y en el mundo, pues los pocos equipos de España y algunos hospitales de París. En el resto del mundo, la donación en asistolia que se hace es la otra, la tipo 3, la controlada, la de despacito, como la canción, ¿no?, que es la de retiro medida. ¿Vale? La doctora Cole insiste, y toda la gente de la ONT llevan razón, y que hay que intentar que, dado que hay que hacer un esfuerzo tan grande con un donante de estas características, intentemos rentabilizarlo al máximo, en el sentido de salvar el mayor número posible de vidas a partir de un donante. Pero lo que es evidente es que, si os fijáis, casi todo o lo que más se consigue son riñones.
aunque tengamos ahora cada vez más hígados y cada vez más pulmones. ¿Por qué casi todos son riñones? Hemos dicho porque es un órgano que resiste mejor la isquemia, es duro, y por qué otra razón hay más riñones que hígado y pulmones. ¿Cuántos hígados tenemos los humanos normales? 1, ¿no? ¿Y cuántos riñones tenemos los humanos normales? Vale, pues por eso siempre hay más riñones. Pero aparte de que sea un órgano doble, es porque es más resistente al sufrimiento de la isquemia que el hígado. ¿Vale? Resultados, y con esto termino. Los resultados, si queréis, en la ONT, que tiene una página online de acceso gratuito, podéis acceder a este informe. Esto, si os fijáis, vuelve a ser el gráfico en el que abajo tenemos los donantes tipo 2, los no controlados, y aquí en moradito o salmón, los tipo 3. Si os fijáis, el rendimiento de los donantes tipo 3 es mayor que el de los tipo 2. ¿Por qué? Por el tiempo de isquemia. Recordad, el tipo 3 sabemos cuándo se va a parar, estamos preparados, tiempo de isquemia corto. El tipo 2 se para y ponemos en marcha la logística, tiempo de isquemia más largo. Los órganos han sufrido un poco más, no van tan bien. Bueno, por no enrollarme mucho. Esto es lo mismo, pero del hígado. Y volvemos a tener lo mismo. Tenemos abajo los donantes de los número de donantes hepáticos de donantes tipo 2 no controlados, los que estoy explicando, y en un color más clarito los tipo 3. El rendimiento nuevamente de los tipo 2 es un poco peor que el de los tipo 3. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de isquemia más prolongado. ¿Vale? ¿Sí? Tiempo de isquemia determina la función del injerto. El tiempo de isquemia, ¿cuándo es más largo? ¿Cuando estamos preparados o cuando no estamos preparados? Cuando no estamos preparados. Esos son los donantes en asistolia tipo 2, los no controlados, ¿vale? Bueno. Y ya está, esto también está publicado y es las condiciones en las que empezamos nosotros nuestro programa en Granada. Se decía que estos programas solo se podían poner en ciudades de más de 1 millón de habitantes y el trabajo que hicieron los coordinadores del Hospital de San Juan en Alicante, nosotros y luego posteriormente otros equipos como los de Santander o lo de San Sebastián, demuestran que si hay gente lo suficientemente hecha a la illa como para estar localizada a 20 minutos del hospital, pues se pueden poner en marcha estos programas. En Granada, el 20% de los donantes proceden de este tipo de programas. ¿De acuerdo? Tenemos una tasa de aceptación del 95%. No hemos tenido ninguna negativa judicial. Y en general, el grado de satisfacción de la familia es muy elevado. Muy elevado. Pensad que esta familia, el 061, la ha informado según el protocolo ese que hemos visto por escenario. Cuando la familia ha llegado al hospital, el servicio de atención al usuario está esperándolo, lo recoge, lo lleva a una sala de información, les comunica que el corazón sigue parado, que no se ha podido poner en marcha y que el equipo médico lo ha informado inmediatamente. Entonces nos avisan a los coordinadores. Nos dicen, José, que ya está aquí la familia. Entonces recordad que estábamos 2 coordinadores, un médico y un enfermero. El coordinador médico se queda en quirófano con la ECMO y el coordinador enfermero se acerca a atender a la familia. Dependiendo de quién está en la familia puede ir dando más información o menos. A lo mejor el que está es la hija de 12 años. Estoy esperando a que venga mi madre. ¿Cómo está mi padre? Está regular. En cuanto llegue tu madre, avísame, necesita algo, te dejo el móvil. No vamos a darle la información a la chiquilla en ese momento. El coordinador de enfermería sabe que está la hija y que está esperando que llegue la madre, por ejemplo. ¿Sí? En cuanto llega la madre, los familiares decisores, entonces cuando se comunica el fallecimiento. Pero fijaos que hay una primera información del 061, una segunda información de atención al usuario, una tercera información que es la primera vez que el coordinador médico, el coordinador de enfermería se acerca a la familia, y a la cuarta vez que se les atiende, se les confirma el fallecimiento. ¿Sí? Ahí se hace una atención y una contención psicológica al duelo inicial. Cuando vemos que se han recuperado un poco, entonces les ofrecemos entrar a despedirse. Pasan a despedirse a quirófano, el tiempo que necesiten, y a la salida de quirófano, cuando veamos que están en condiciones para poder tomar decisiones, les planteamos la opción de la donación. O sea, que no se plantea la opción de la donación hasta que al menos ha habido 4 intervenciones psicológicas sobre la familia. Ahí el papel fundamental lo tiene el coordinador de trasplantes enfermero.
Todo esto es corriendo, corriendo, corriendo. El proceso suele durar un máximo de unas 6 horas, pero pensad que podemos salvar pues 2 vidas mínimo, porque los riñones suelen valer siempre, y si vale el hígado, 3. El reto está en poner en marcha también el pulmón. Lo que pasa es que el pulmón, si tu equipo tiene cirujanos torácicos que hagan trasplante de pulmón, es más fácil valorarlo. Si tu hospital no tiene cirujanos torácicos que hagan trasplante de pulmón, pues no se puede considerar los pulmones. Y luego son muy buenos donantes de tejido. Pues recordad que la edad máxima son 60 años, si hemos ido por el hígado son 55, y los tejidos son los hermanos pobres del mundo de la donación. Siempre hablamos de los órganos y de salvar vidas, pero una donación de córnea va a permitir que 2 personas que se iban a quedar ciegas puedan ver. La donación de segmentos vasculares puede servir para un diabético que le iban a cortar una pierna, pues no se la corten. Y la donación de tejido osteotendinoso, hoy día en toda la cirugía ortopédica, traumatológica, se utilizan derivados de hueso. ¿De acuerdo? O sea, fijaos todas las cantidades de personas que se pueden beneficiar de una donación. Tened en cuenta otro elemento, y con esto termino, que estamos siempre enfocando el rollo este de los trasplantes con la gente que está en lista de espera por éticos que se mueren, que sí que es verdad. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, o 2 cosas más. Una, que el duelo que hacen las familias de los donantes es un duelo menos duro, menos sufrido, menos malo. Si tu ser querido se muere de un cáncer, vas a hacer un duelo, pero si se muere pudiendo ser donante, en el sinsentido de la muerte, dice, bueno, pero por lo menos se fue salvando vida, o queda algo de él aquí, es decir, la gente le da un sentido, ¿no?, a esa pérdida. Decía, el que está en lista de espera, la familia, pero lo más importante, el donante. Decía, a todos nos gustaría que nos pregunten si queremos morir despiertos o sedados, ¿no? Si queremos morir en nuestra casa o en el hospital. Si queremos que cuando fallezcamos nos incineren o nos entierren. Pues de la misma manera tenemos derecho a que se explore, no nos pueden preguntar ya a nosotros, pero sí a nuestros seres queridos. Él quería ser donante o no. Es decir, mi proyecto de vida no acaba porque yo esté en asistolia. Tengo derecho a que se respete mi proyecto de vida. Y si quería morir siendo donante, y por estadísticas sabemos que el 85% de las familias, de los pacientes, el 95% de los pacientes en asistolia querían ser donantes. Si no les preguntamos eso, les estamos dejando gestionar el final de su biografía. Pero tenemos la obligación de preguntarlo. ¿Sí? Esto, extenderlo a la donación asistolia controlada o a la muerte encefálica. Cuando decimos tiene derecho a ser donante, lo que tiene derecho es a que se respete su proyecto de vida, que no acaba porque esté en coma o porque ya esté fallecido. Hay que respetar el final también. ¿De acuerdo? Tenéis eso presente. Pues eso es todo. Si tenéis alguna preguntilla. Villeres, aprovechar, la verdad es que ha dado una explicación fantástica, se ha entendido todo muy bien, porque es un concepto, no es fácil de entenderlo. Hay muchos médicos que no saben lo que es la asistolia tipo 2 y lo ha explicado toda la logística, es complejo y cómo hay que actuar de manera muy coordinada en muy poco tiempo, respetando todo. Vamos a ver, en muerte encefálica, recordad... Disculpe, es que en el vídeo no se oye. Perdón. Recuerda que la foto que he puesto de la muerte encefálica, ¿no?, del escáner, el TAC, la hemorragia y cómo estaba el vaso. La flor estaba... ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo. Entonces tú, un donante en muerte encefálica lo puedes mantener en la unidad de cuidados intensivos con los enfermeros y los intensivistas hasta que se desplace el equipo. O sea, hay un donante en un comarcal de la zona de Valencia y va el doctor Ramírez a sacar ese hígado y el doctor Ramírez requiere tiempo para desplazarse con su equipo. Como el corazón está latiendo, porque es donante en muerte encefálica, no hay problema. ¿A qué hora viene el doctor Ramírez? A tal hora. Y el coordinador del hospital está esperando que llegue el doctor Ramírez para hacer la extracción del hígado. Muerte encefálica. No hay limitación de espacio. Espacio-tiempo no hay problema porque el corazón está latiendo. ¿Qué sucede en los donantes tipo 2? Que el corazón no está latiendo, es un donante en asistolia. ¿Sí? Entonces sustituimos
el latido cardíaco por el masaje manual o automático y el respirador. Pero acordaos, ¿cuánto tiempo teníamos para llegar al hospital? Entre 90 y 120 minutos. Eso es lo que nos condiciona. Y el primer tiempo condicionante, ¿cuál era? 15 minutos desde la parada hasta que llega el 0,61. Luego, desde la base del 0,61, una crona de 15 minutos es la zona que puede atenderte el 0,61 para considerar la posibilidad de que haya donantes en la asistolia. ¿Sí? Granada, por ejemplo, tiene la ciudad más el área metropolitana en una crona de 15 minutos, hay 500.000 habitantes. Por eso tenemos 10 donantes por millón de población, 20 donantes por millón de población en asistolia. ¿Por qué solo medio millón? Porque es a donde llega el 0,61 en 15 minutos. Porque si está más lejos, aunque llegara y reanimara, esos órganos tienen un tiempo de isquemia prolongado y no podrían servir para... No sé si respondo a tu pregunta. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Alguna otra? Vamos a ver, si tú tienes un donante, tienes un paciente en la UCI de un comarcal, el que él había dejado escrito que si se iba a quedar dependiente de un respirador, le quitaran el respirador. Se habla con la familia, los intensivistas están de acuerdo y dicen, mañana martes, por la mañana vamos a quitarle el respirador a este paciente y suponemos que se va a morir en breve, vale. De avisar al coordinador de trasplantes. El coordinador de trasplantes habla con el intensivista y habla con la familia. Me han dicho que ustedes están de acuerdo porque él quería que se retiraran las máquinas. Sí, vale, pues yo venía a preguntarle a ustedes si cuando fallezca después de retirar las máquinas, si él querría salvar otras vidas, si él querría ser donante, ¿qué había dicho él? ¿Sí? Y la señora dice, sí, queremos que sea donante. ¿Sí? Pues entonces el coordinador de trasplantes avisa a la ONT. Dice, mañana se va a retirar las medidas de soporte vital a un paciente que suponemos que se va a parar en tiempo como para ser donante, la familia quiere que sea donante y tiene un órgano válido que pensamos que es el hígado. Inicialmente válido, luego tendremos que verlo cuando se haga la cirugía. ¿Sí? Pues entonces tiene que ir, hay que organizar para que en el momento, al día siguiente, mañana, cuando se vayan a retirar las medidas, haya un equipo extractor de cirugía en ese hospital. ¿De acuerdo? Dependiendo de la comunidad autónoma, se va a organizar de una manera o de otra. Aquí entra las técnicas de preservación. Hemos dicho que en el tipo 2 sobre todo era la ECMO, ¿no? La circulación extracorpórea. Pero en el tipo 3 se puede hacer circulación extracorpórea a una cosa que se llama extracción superrápida, que es una técnica quirúrgica específica que cirujanos entrenados pueden obtener los órganos válidos para trasplantarse sin necesidad de poner la máquina extracorpórea. Dependiendo del equipo que se desplace, si es un equipo de los que hacen súper rápida, pues se desplazarán unos cirujanos y harán la extracción. Si son equipos que trabajan con circulación extracorpórea, como está en un comarcal, no va a tener circulación extracorpórea, que los comarcales no hay. Pues ahora hay programas en Andalucía y en la Comunidad de Madrid en la que se desplaza junto con el cirujano un equipo de circulación extracorpórea con una máquina de circulación extracorpórea. Se desplazan al comarcal, lo ponen en circulación extracorpórea, el cirujano está el hígado. Que no hay máquina de circulación extracorpórea, se desplazan los cirujanos y hacen una técnica de extracción súper rápida. ¿Quién se lleva al hígado? El equipo que se ha desplazado a sacarlo para sus receptores. ¿Cómo se coordina eso? Con la ONT. No sé si esa es tu pregunta. No, era en relación a los tiempos. Aquí, como el corazón está latiendo, tú puedes programar, o sea, tú desde el día antes sabes, es una donación asistolia controlada. El corazón va a estar latiendo hasta que tú le retires las medidas. Mientras no las retires, es que el paciente este concretamente estará vivo, no se han retirado las medidas. Entonces tú puedes programar cuándo se van a hacer las cosas. ¿Sí? Cuando tú programas que se van a hacer las cosas, el cirujano ya está allí. No sé si, es que no, si no me explico, de verdad que veo las caras que supongo que serán de agotamiento, pero no sé si es que yo no me estoy explicando bien.
Es decir, pensar siempre lo de controlado o no controlado. Mientras sea controlado, en las historias, significa que tú sabes cuándo se va a producir la parada. Pues antes de que se produzca, organizas la logística. ¿De acuerdo? El problema de la no controlada es que no sabes cuándo. Por eso tienes que tener una organización como la que he comentado. Porque aunque haya firmado el papel, le vamos a preguntar a la familia. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Y finalmente hay una intervención que breve. Voy a dar una buena noticia. La conferencia la daremos otro día. Porque yo creo que estáis aquí desde las 4:30, creo, ¿no? Que ya está bien. De manera que ya nos veremos. Quizás iba a llegar la pena que supierais una cosa, y es que el primer trasplante de hígado que se hizo en España se hizo el 23F del año 84, 3 años después de que Tejero, y a la misma hora, a que Tejero entrara ahí en el palacio. Y luego eso se hizo en Barcelona. En el año 86 se trasplantó en Madrid. Y en el año 88 trasplantamos en Murcia. Aquí el trasplante aquel ha sido distraído un poquito. Teníamos ya el enfermo aquí preparado y nos habían avisado de que había un donante en Almería. Entonces fuimos a ver al gerente del hospital para que nos facilitara el traslado, porque había un avión que venía de Barcelona a Murcia, Almería, que nos venía bien. Y el gerente dijo que él no tenía la autorización, que no sé qué, que nos dejaba el Mercedes suyo para ir. Total, al final nos pagamos los billetes nosotros, y pues, nos pagó Paco Sánchez Bueno, que era el que llevaba la tarjeta. De los billetes de 4 cirujanos que fuimos y 2 enfermeras. Y total, que imaginaos también entrando en el avión con neveras y con todo eso, el avión que había llegado a Murcia. Y luego ya llegamos a Almería. Y era hacia la noche. Y yo vi cuando llegamos al aeropuerto que ahí había un lío como si estuviera pasando algo, o sea, como muchas sirenas y muchas luces y tal. Y yo en el aeropuerto, y digo, ¿qué pasa aquí? Digo, a lo mejor es que es el primer trasplante de hepático que se hace aquí y ha venido la policía. Y efectivamente, como era el primero, el director del hospital, que era de ahí de Almería, que era de Huercalovera, que era un tío, como vimos luego, muy echado para adelante, entonces dice, mandó allí a la policía, y fuimos desde el aeropuerto hasta el hospital de Torrecárdenas, cada 100 metros había 2 guardias civiles y todos ahí. Llegamos allí y nada, estaba el director del hospital, nos saludó, nada, y digo, mira, es que hemos venido de esta forma, pero no tenemos cómo volver. Y entonces dice, usted lo suyo, que yo ya me encargaré de que vuelvan ustedes. Pues nada, nosotros nos metimos ahí a trasplantar, y a mitad del trasplante ya nos dice, ya tenemos un helicóptero de una cosa de helicópteros que había en Andalucía, que quizá había una compañía ahí de helicópteros. Y yo digo, no, el helicóptero no vamos a caber todos, porque íbamos 4 y las 2 enfermeras, con todo el rollo. Y luego dice, ya tengo otro helicóptero. Y había un barco que era el Dédalos, que era el portahelicópteros, que había salido de Alicante ese día hacia Mallorca. Y entonces un helicóptero de esos militar, del portahelicóptero, vino al hospital de Torrecárdenas, y en los 2 helicópteros esos nos vinimos a medianoche. Primero iba por delante el militar porque tenía más posibilidades de visión y de todo eso, y ya llegamos al hospital, hicimos el trasplante. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que
bueno, nosotros trasplantamos fue Barcelona 84, Madrid 86, Murcia 88. Entonces, a los 10 días me llega una carta del ministerio diciéndome, prohibiéndome que aquí en Murcia se hicieran trasplantes de hígado. Que lo firmaba un tal Gelbenzo, que no sé qué era por ahí con el ministerio, que fui a Madrid ahí a pelearme con ellos, y al final, después de mucho rollo, pero también hubo que convencerles, porque ellos miraban el modelo inglés, que es el modelo. En Inglaterra solo se trasplantaban 2 ciudades, en Birmingham y en Cambridge, pero en Londres no. Todos los trasplantes iban solo a 2 ciudades. Entonces eso es malo para la cultura del trasplante, porque solo se enteran de que el trasplante existe y es útil para muchos enfermos los médicos que están en el entorno de esa ciudad. Pero uno que vive en Escocia y no, pues ahora el que lo ve en un periódico, y el modelo no era el de 2 unidades de trasplante para toda Inglaterra. El modelo es el que tenemos aquí nosotros, que son 25 para toda España. Porque claro, cuando trasplantas en Murcia, pues toda la gente, los médicos generalistas, los de digestivo, todo el mundo dice, esto está aquí, esto hay que hacerle, hay que ayudarlos, que mira, que tenemos, nosotros aquí tenemos que trasplantar a un montón de compañeros nuestros médicos. ¿Cómo lo va a apoyar la gente? Pero para eso hay que tenerlo aquí. Si se van a trasplantar a Madrid o a Barcelona, pues los compañeros estamos. ¿Sabéis lo que os digo? Y gracias a eso, después ya en el 91 trasplantó Valencia, fue la 4ª, y ya empezó el estallido. Y ahora, yo creo que es a finales de este año, se han hecho en España 29.000 trasplantes de hígado, en 25 centros. Se ha trabajado mucho y duro y bien. Y ya os contaré el próximo día